Bendiciones, Dios te bendiga. Soy el pastor Gabriel Peña del Ministerio Casa de Bendición en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para mí es un honor, para mí es de sumo gozo poder estar nueva vez en esta plataforma para así compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero bendecir sus vidas y quiero también decirles que los que no se han suscrito a esta plataforma de bendición pueden hacerlo pulsando la campanita, y va a ser de mucha bendición usted poder recibir nuestras notificaciones, nuestras prédicas, nuestras reflexiones. Así que le invito a que si no está suscrito, lo haga, y si ya está suscrito, pues también comparta este material que con mucho cariño, con mucho amor, nosotros preparamos para para que usted sea bendecido y para fortalecimiento de su fe. Envío un saludo muy afectuoso a nuestra amada iglesia Casa de Bendición, la iglesia local aquí en Santiago, al igual que a cada uno de ustedes que ya son parte de esta gran familia de Casa de Bendición. Quiero compartir en este tiempo bajo el tema menospreciando las profecías. Voy a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20. Dice la palabra de Dios: no menospreciéis las profecías. Amén. El apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia en Tesalónica, por eso se llama así, Primera de Tesalonicenses o Primera a los Tesalonicenses, nos habla en el capítulo 4 sobre la vida que le agrada a Dios, y habla sobre los nuevos hábitos y las nuevas pautas de una persona que le ha entregado su vida al Señor, que ha iniciado su vida en el cristianismo, de las pautas a seguir como una persona que está buscando enteramente de Dios. En el capítulo 4 también nos habla sobre la venida del Señor, como un tema de esperanza, como una palabra esperanzadora para cada uno de nosotros. Y es en el capítulo 5 donde también aborda el tema de la venida del Señor, pero a partir del versículo 12 del capítulo 5 nos comienza a hablar sobre una serie de instrucciones y de exhortaciones. Estas exhortaciones están sintetizadas en el versículo 16 en adelante, donde dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, dice el 20, no menospreciéis las profecías, y dice el 21, examinadlo todo, retened lo bueno, y el 22, absteneos de toda especie de mal. De todas estas instrucciones y exhortaciones tan precisas que nos da el apóstol Pablo, quiero hacer un énfasis en el día de hoy en aquella que dice: no menospreciemos las profecías. Estamos viviendo un tiempo que muy confuso, ¿verdad? Todos sabemos que estamos espiritualmente viviendo un tiempo de mucha confusión. Hay mucha desinformación, hay mucha información falsa, información errada en todos los ámbitos. Hay contradicciones en las posiciones de los hombres, incluyendo la gente de Dios. Escuchamos personas de una tendencia religiosa que tienen opiniones encontradas con respecto a lo que está pasando en estos tiempos. Quiero poner yo lo que humildemente Dios ha puesto en nuestro corazón para este tiempo, y tiene que ver con el valor de la profecía en medio de tiempos como estos que estamos viviendo. La profecía tiene que ver con una palabra adelantada, es decir, una declaración de parte de Dios adelantada sobre los eventos por suceder. Es decir, a través de la palabra profética, a través de la profecía, Dios nos advierte, Dios nos instruye sobre los eventos por venir. Y qué gran privilegio tenemos los que nos dejamos guiar de Dios, de que ya tenemos de antemano, sabemos las cosas que se avecinan,
Y cuando usted conoce lo que se avecina, entonces usted puede prevenirse, usted puede tomar acciones ante el evento que se acerca. La palabra de Dios, ahí está el espíritu de la profecía. Obviamente, el don profético, es decir, el don que el Espíritu Santo trae al ser humano como parte de las herramientas para poder hablar de Dios, para poder representar a Dios, el don profético tiene también un valor incalculable. Me refiero al don profético, a diferencia de lo que es el ministerio profético, en que el don profético tiene que ver con que Dios puede levantar a quien a Dios le plazca. Dios puede levantar por el Espíritu a quien Dios le plazca y dar una palabra de profecía. Esta palabra de profecía siempre debe estar ajustada a la Escritura. Siempre. No puede estar divorciada la palabra profética con la Escritura. Porque la palabra profética viene por el Espíritu que la da, pero es que la Escritura está inspirada por el Espíritu. Por lo tanto, no puede haber una contradicción entre una palabra profética de un hombre de Dios con la Escritura. No puede haber contradicción. Lo que está escrito, escrito está, y todo está aquí en la palabra de Dios. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo en donde hay tantas voces que dicen ser de Dios y no son de Dios. Y esto crea más confusión todavía. Esto confunde a mucha gente en medio de este tiempo turbulento. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, no menosprecien las profecías. ¿Por qué el apóstol deja esta instrucción para los cristianos? Que no haya un menosprecio de las profecías. Voy a dar dos razones por las que nosotros tenemos que estar atentos a lo que tiene que ver con la palabra profética en este tiempo. Una de ellas está en el libro en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética alumbra. ¿Qué significa que la palabra profética alumbra? Significa que la palabra profética trae una luz en medio de la oscuridad. Trae una revelación en medio de la oscuridad por la que se pudiera estar pasando. Es como si nosotros estuviésemos navegando en medio de una tormenta y de pronto vemos ese faro que nos direcciona a la costa, que nos direcciona a la orilla, que nos direcciona al lugar seguro. Esta es la alusión que hace el apóstol Pedro cuando dice que tenemos la palabra profética más segura, es decir, la Biblia. Dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Por lo tanto, número uno, la palabra profética alumbra, trae revelación, trae la visión que nosotros necesitamos para conducirnos en tiempos difíciles como estos, sobre todas las cosas. Añade algo más el apóstol Pedro, nos dice: pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más claro de ahí ni el agua. Lo que sale de la boca de una persona que profetiza debe estar acorde a la palabra de Dios. Lo que no sale de ahí cae dentro de lo que llamamos misticismo. Una persona que comienza a mirar donde no hay y una persona que comienza a dar palabras que no vienen de parte de Dios y que mucho menos están sujetas a lo que está escrito. Por ende, mis amados y mis amadas, tenemos
la palabra profética más segura, la cual no debemos de menospreciar. Cuando alguien suelta, dice, habla una palabra profética, usted y yo estamos en el derecho de evaluar esa palabra. Si esa palabra encuentra cabida en nuestro corazón, si esa palabra vino a hacer un trabajo de parte de Dios en nuestras vidas, y podemos evaluar la palabra, podemos entender si esa palabra a nuestra vida vino de parte de Dios o no. Lo que no podemos hacer usted y yo es juzgar al profeta, juzgar a quien la dijo. Eso de juzgar, déjeselo a Dios. Porque el que dice, Dios me dijo, sin Dios haber dicho nada, ese tiene ya su problema con el Señor. Ahora, cuando viene esa palabra nos va a alumbrar, viene con la intención, viene con el propósito de alumbrarnos, con el propósito de direccionarnos en medio de la oscuridad. La segunda cosa que quiero decirles también con respecto a esta palabra está en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, en el versículo 18, la palabra de Dios dice así. Proverbios 29, 18 nos dice la Escritura: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. La primera parte de este versículo nos dice que cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Y aquí está mi segundo argumento para no menospreciar la palabra profética. ¿Cuál es? La profética direcciona. La palabra profética nos encarrila. Cuando no hay palabra de Dios, cuando no hay palabra profética, dice que el pueblo se desenfrena. No hay una directriz segura, hablando en términos espirituales. No hay una dirección del gobierno de arriba. Los decretos proféticos de Dios son los que direccionan a la iglesia y son las que direccionan a los pueblos que le sirven a Dios. Y dice el proverbista, cuando no hay palabra profética, cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Por lo tanto, la palabra nos va a traer siempre un direccionamiento. La palabra nos va a traer siempre unas directrices que nosotros debemos de seguir para poder seguir caminando sobre el propósito de Dios. Ese es nuestro rol en la vida, caminar bendecidos sobre el propósito de Dios. Dios no quiere otra cosa. Mientras nosotros caminamos por este mundo, mientras nosotros caminamos este breve espacio que se llama vida, este breve espacio de tiempo que se llama vida, debemos de hacerlo con el cuidado de hacerlo en la voluntad y el propósito de Dios. Es como si estuviéramos cruzando un puente. Permítame hacer esta analogía. Pienso que nuestro paso por esta vida es tan breve, es tan corto, porque la vida no es más que una conexión. Esta vida es una conexión con la eternidad. Y esa conexión con la eternidad yo la miro como un puente. Y si cuando tú vas cruzando ese puente, que tiene un abismo quizás debajo, tú no tienes las directrices, no tienes el propósito de llegar al otro lado, nuestra vida en medio de ese trayecto puede perderse. No es la voluntad de Dios que tú te pierdas. Aunque las cosas se hayan puesto difíciles, cruzando este puentecito que se llama vida, hay palabra profética de Dios. Está su palabra que nos direcciona y nos alumbra. Por lo tanto, no menospreciemos las profecías. No menospreciemos cuando Dios levanta hombres llenos de su espíritu que traen una palabra que va a corregirnos, traen una palabra que va a direccionarnos, traen una palabra que va a alumbrarnos. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos dé el discernimiento de poder entender cuando una palabra viene de parte de Dios y cuando no. Y eso solamente lo logramos cuando estudiamos la palabra, cuando escudriñamos la palabra, cuando le oramos a Dios pidiéndole que el Señor nos ayude a discernir. Pienso que tú y yo somos de los bienaventurados que podemos contar con un Dios que quiere llevarnos a salvo, que quiere llevarnos al otro lado con bien.
Así que bendigo tu vida en esta hora, bendigo tu casa, bendigo tu familia, te bendigo a ti y quiero que oremos en esta hora para así completar este tiempo. Buen Dios y Padre Todopoderoso, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos brindas de poder llevar tu palabra a muchos, Señor. Permite que este mensaje pueda expandirse y llegar a muchos corazones. Sobre todo a aquellos que quizás están pasando un momento muy oscuro en su vida. A aquellos por los cuales están pasando, Dios del cielo, tiempos de confusión. Dios mío, enviamos esta palabra de esperanza. Enviamos esta palabra que alumbra en medio de la oscuridad. Enviamos esta palabra que se lleva toda confusión, Señor. Que se lleva todo conflicto interno y trae fortaleza, fe y esperanza. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayuda a este hombre, ayuda a esta mujer necesitado de ti para todas aquellas cosas que tienen que ver con caminar en tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados.